¿Cómo están, amigos de 360 Femenil? Toño, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo nos fue con los pronósticos? Pues acertamos 3 de 4 prácticamente, aunque teníamos pronóstico reservado en el partido de los equipos regiomontanos. Creo que estaba para cualquiera, lo vamos a ir desmenuzando de a poco, pero bueno, hoy ya sabemos cuáles son las semifinales: Rayadas contra Pachuca y América contra Guadalajara. Sí, efectivamente, pues pasan los primeros 4 de la tabla general. En el ámbito deportivo, creo que eso siempre será reconfortante, que los que mejor lo hicieron a lo largo del torneo sean los que se vayan manteniendo con vida, pero sí el partido entre los equipos regiomontanos pues resultó, como se esperaba, el más peleado, el más disputado por muchas razones futbolísticas, pero también anímicas, y esa resolución de último minuto a favor de Rayadas, digo a favor porque al final es lo que les da el pase, para lograr el empate a 1 en la ida y el empate a 1 en la vuelta, pues le pone un toque de dramatismo y nos recuerda lo que pasó en la final del bicampeonato de Rayadas, donde Tigres parecía que navegaba con tranquilidad. Ahora no era tanto el margen, pero pues Rayadas terminó sacando el carácter, demostrando que es un equipo que futbolísticamente lo hace bien, y cuando lo futbolístico no llega a tope, viene la parte del carácter para pues echar los kilos por delante y sacar un resultado. Así es, sobre todo también Valverde demuestra que sabe aplicar bien los cambios, ¿no? En el parte médico, solamente para actualizar un poco, Jackie Ovalle, dentro de lo peligroso que pudo haber sido la lesión, la verdad es que le salió, gracias a Dios, barato. Si bien es cierto, no es algo muy sencillo, tampoco es tan complicado, ¿no? Un esguince en la rodilla izquierda y una lesión sin desmal en el tobillo izquierdo. Va a requerir otra valoración en cuanto el edema obviamente disminuya, para descartar una posible cirugía que todavía no está descartada, está en veremos, digamos. También, bueno, Stephanie Mayor, fractura de nariz, fue operada ese mismo día. Y Cristina Ferral, lesión de ligamento colateral lateral de la rodilla derecha. Así que bastante accidentado le salió a Tigres este partido, además de no avanzar a la semifinal, pues se queda sin 3 jugadoras importantes que probablemente se vayan a perder la participación en la CONCA. Sí, definitivamente les va a afectar. El saldo es negativo doblemente, es en lo deportivo y en el tema físico de sus jugadoras. La parte del arbitraje deja muchas dudas. Yo no creo que el resultado del partido o de la serie se explique por el arbitraje, pero sí el arbitraje deja mucho que desear. Ahí, por ejemplo, en el de Stephanie Mayor le fracturan la nariz y no marcó ni falta. O sea, dejó correr la jugada, no marcó falta. La duda en esta jugada de Jackie Ovalle, porque la jugadora de Rayadas pisa la pelota y se le desliza el pie, entonces el argumento arbitral es que jugó el balón, pero jugó el balón y estás mandando a una rival a varios meses de inactividad. O sea, son de esos criterios que por más que me los explican, yo termino por no entenderlos. Además, se ha cambiado el reglamento, Toño. Antes era dar o intentar dar, y ahora la palabra intención o intentar ya no existe. Le das, es falta. Sí. Aunque hayas jugado primero el balón. Obviamente, en todas estas jugadas y en todos los deportes de contacto, pues vas a hacer por el balón. El problema es que después, por la misma inercia de la jugada, pues te llevas puesta también a una compañera de profesión. Nadie habla aquí de que la intención haya sido lastimarla, sacarla, darle, de hecho, porque aparte no lo es, pero al final de cuentas sí terminas teniendo injerencia, sacando a la mejor jugadora, no solo de Tigres, sino para mí de la liga, y dejándola fuera de muchos minutos que todavía tenía Tigres por hacer algo. Ahora, volvemos a lo mismo y coincido contigo. Tigres dejó mucho que desear en los minutos anteriores, incluso en el primer partido, en el de ida, y creo que los cambios no ayudaron. Conocemos muy bien este equipo y yo creo que si por ahí Martínez hubiera indagado o averiguado o estudiado un poquito más la historia, debería de haberse dado cuenta que la final pasada con Rayadas se pierde porque el equipo se tira para atrás y vuelven a tomar la misma decisión y el resultado nuevamente es el mismo, sin el campeonato de por medio. Simplemente que Rayadas avanza por posición de tabla y con eso le alcanzó, pero a diferencia de Martínez, Valverde le funcionan todos los cambios que hace, tan es así que Seoposengue, que entra de cambio, es quien termina haciendo el gol que le permite a Rayadas por tabla avanzar. Sí, la verdad es que 2 partidos de una serie que empiezas ganando y te terminan empatando, pues habla de que algo
no estás haciendo del todo bien. No, y uno fue con penal. Exactamente, porque no te los pueden sacar, y menos cuando es el partido decisivo, y menos cuando ya pasó en la final. Y coincido contigo, se está dejando de lado el ADN de la institución. El ADN de este equipo desde que surgió era otro. Creo que tenía un plantel base muy sólido, muy probado. Me parece hoy, viendo un poquito en retrospectiva, que se abusó en traer demasiadas jugadoras a las que hubo que moverle, cambiarle, meterlas. Se empezó a sentar a jugadoras que lo estaban haciendo bien porque llegó otra que no necesariamente es mucho mejor, pero hay nombres que tengo que usar. O sea, creo que el equipo, en el afán de enriquecerlo, se desordenó y se perdió la base de la idea original de este cuadro. Entiendo que se tiene que renovar, que se tiene que mejorar, pero siento que se le movió de más. Y ahí es donde el equipo perdió el rumbo. Yo creo que uno de los errores principales de Tigres, Toño, y no sé si estés de acuerdo conmigo, entiendo que hay que rejuvenecer la plantilla, pero la experiencia también es muy importante. Y tú en un torneo dejas ir a tus dos mejores contenciones. Estamos hablando de Nancy Antonio, estamos hablando de Zuli Mercado, que en sus equipos lo siguen haciendo muy bien y a plenitud. Entonces, aquí también lo estaban haciendo bien. Yo entiendo, hay que renovar, bueno, dejas ir a una, pero no dejas ir a las dos, ¿no? Ahí puedes decidir. Y creo que, si bien es cierto, han llegado jugadoras nuevas, para mí no han estado por encima de quienes se fueron. Y creo que ese fue el principal error de Tigres, mucho antes de que llegara Martínez. Eso también hay que mencionarlo, ¿no? Creo que los cambios no siempre son para mejorar, a veces los cambios son para prueba-error. Y creo que a Tigres le salió muy caro en este torneo específicamente. Como bien mencionas, han venido muchas jugadoras de calidad, que han mandado a la banca jugadoras que para mí todavía tienen mucho que dar al equipo. A mí, ver a Nate Villarreal en la banca en un partido tan importante como un clásico, la verdad es que me llama muchísimo la atención. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y Tigres tendrá que analizar porque sí llegó a una final, pero la perdió de manera lamentable. Se fue la entrenadora por ese cierre de torneo. Ahora llega y se queda en los cuartos de final. O sea, para un equipo como Tigres debe ser altamente cuestionable qué pasó y por qué nos quedamos fuera. Además de que el torneo pues no fue el ideal y la posición en la que califican lo refleja. Entonces me parece que sí hay que hacer un balance, porque eso de que el técnico va llegando, pues no va llegando, ya pasaron 17 jornadas, o sea, ya era para que le hallaras. Además, en una liga en donde la tienes robada, o sea, tienes el 80% de las probabilidades de que te vaya bien, y aún ahí te quedaste al filo en el límite inferior de esas amplias posibilidades, dejando ir muchos puntos en el camino. El torneo fue malo, o sea, el torneo fue malo, más allá de la eliminación en cuartos de final. El torneo deja muchas cosas para evaluar. Habrá que darle, sí, un torneo más y tiempo al entrenador que recién llega, pero yo creo que alguien tiene que levantar la voz y hacer ver que este equipo tiene una personalidad y, como decíamos hace rato, un ADN que no puedes traicionar, porque no es ni lo que espera la gente, ni lo que sienten las jugadoras. Establecer una base y definir cuáles son las jugadoras que realmente te funcionan. Y Rayadas, Gaby, pues lo hace muy bien. También tendrán que analizar, porque claro, tampoco no fue el mejor. Ganar partidos en el 92 no es una cosa que debe estar en un plan de juego, porque eso no lo controlas. Entonces, aunque eso es de heroísmo y de aplauso, también quiere decir que algo te pasó, que llegaste al filo de la navaja en los dos juegos. Yo creo que Rayadas para el torneo que viene se tiene que abocar a trabajar en la defensa, ¿no? Que fue algo que quedó desmantelado a medio torneo y que probablemente no estaba presupuestado, ¿no? Eso también es importante decirlo. Rayadas era un equipo muy sólido hasta la salida de Rebeca Bernal, quien es importante no solo dentro, sino también fuera de la cancha, ¿no? Entonces yo creo que Rayadas, esa va a ser su prioridad terminando este torneo, hasta donde las instancias les permitan llegar. Y en el caso de Tigres, yo creo que se encartaron, como en alguna época con Roberto Medina sucedió, no sé si recuerdas, eran tantas jugadoras que al final de cuentas ya no sabías a quién poner, dónde ponerla, o le tenías que mover porque esta sí tenía que jugar, y entonces hay que ver a quién le complementamos al lado, y creo que Tigres vuelve a cometer ese error. La diferencia es que con Roberto se llegaba a las finales, se perdió nada más una, las demás se ganaron todas. Entonces ahí está por ahí la pequeña gran diferencia, ¿no? Yo creo que Tigres sí tiene que hacerse un replanteo. Yo coincido contigo, el entrenador tiene recientemente un solo torneo, que sí le debería de haber dado para empaparse un poquito más de la historia del equipo y del funcionamiento de las jugadoras, a quienes él a lo mejor ve algo que nosotros no vemos en los entrenamientos y no se le da una oportunidad, ¿no? Pero creo que
sí es importante un replanteo en todas las áreas de Tigres femenil. No fue un buen torneo. Obviamente no estamos acostumbrados a tener torneos así y la gente exige porque sabe que la calidad del plantel tiene que ser superior, ¿no? Yo creo que hay jugadoras que ya terminaron su ciclo en este club y que están aferrados a mantenerlas por algún tipo de situación o de circunstancia, ¿no? Pero yo creo que en vez de tener un plantel vasto, tendrías que tener un plantel suficiente, pero poniendo a las jugadoras en su posición y no teniendo que estar alternando. También me parece que tienen un muy buen semillero en la categoría sub-19, al que poco se ha volteado a ver, Toño, y son chicas que han llegado prácticamente a semifinales y a finales desde que empezó esta categoría, y yo creo que eso también habría que exprimirlo un poco, en vez de seguir trayendo extranjeras de renombre y en vez de que la liga siga abriendo plazas de extranjeras, que yo siempre he estado en contra, porque creo que la creación de la liga fue para apoyar a la selección mexicana femenil y seguimos trayendo gente de afuera que no en su totalidad lo hacen mejor que el producto nacional. Totalmente de acuerdo. Tigres tiene que depurar, tiene que volver a las bases, entender cuál será su 11 elemental y las 5, 6, 7 jugadoras que complementen ese 11 y hasta ahí parar, porque hay muchos nombres que se están poniendo por compromiso, pero que no han realmente llegado a marcar una diferencia. Unas sí, pero otras no. Y ahí es donde tiene que aplicarse, me parece, con fineza el lápiz para decidir cuál va a pasar. Y ante este compromiso estamos bloqueando la salida de jugadoras que en este torneo terminan su ciclo, porque creo que van a permitir hasta ciertos meses de las que tengan ya cumplidos 20, pero muchas de las sub-20 van a tener que salir teniendo un gran desempeño durante todos estos años desde que se creó esta categoría o se afilió más bien esta categoría. Sí. Van a tener que ir a otros equipos de primera división en donde seguramente van a recibir una oportunidad y lo van a hacer muy bien como lo vienen haciendo durante años aquí en Tigres, pero aquí no hay oportunidad porque hay otras jugadoras que están tapando esos lugares. Entonces yo creo que ese también sería un tema a considerar para la directiva felina. Pronósticos para las semis, Gaby. Yo creo que a la final va a llegar América y Pachuca. Yo voy con América y Rayadas. Aunque cierran fuera y no va a estar fácil. Yo más que nada por eso, porque cierran fuera y Pachuca ha tenido un muy buen torneo. No lo veo fácil, pero apelo a la experiencia de las jugadoras, a esa personalidad que han mostrado y vamos a ver qué pasa y quiénes llegan a la final. Y ojalá para que haya un equipo regiomontano nuevamente en la final. Sería extraordinario, pero sí tienen un reto. Si fuese al revés la serie, a lo mejor subiría las probabilidades. Si fuera al revés, yo te diría Rayadas América. Yo la verdad me ganó un poquito el corazón, pero me quedo con esa. Bueno, vamos a ver y lo analizaremos en el próximo programa. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Toño.